Mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, nunca deja de sorprenderme, nunca, voy de sorpresa en sorpresa, cómo los católicos, los cristianos, vivimos nuestra fe. La lectura de hoy, que sorprende a mucha gente y que deja sin palabras a mucha otra, ¿creen ustedes que yo he venido a traer la paz? No. Yo vine a traer la guerra y la división. Yo quiero que este mundo se queme, que el fuego queme este mundo. Y qué ganas tengo de que arda. Y fíjense ustedes, llegará el momento en que habrá división entre ustedes, entre padres e hijos, entre hermanos, Y esto lo escuchamos, y bueno, es raro, nos vamos a casa y ya no pasa nada. Y así seguimos constantemente con una religiosidad, con una forma de vivir la fe que nada tiene que ver con lo que Cristo vivió y lo que Cristo anunció. Nos olvidamos de una cosa muy importante, hermanos y hermanas. Eso que los niños no tienen por qué entenderlo todavía, pero sí los mayores. Nosotros seguimos a alguien que fue asesinado. Ustedes no se paran a pensar eso. Somos seguidores de un hombre asesinado en una cruz, torturado, apaleado, clavado en una cruz. No somos seguidores de un hombre que murió en la cama, de viejo o por una enfermedad. Y si ese hombre fue asesinado de la peor manera que se conocía entonces en el Imperio Romano, porque solamente se reservaba la cruz a los malditos, algo haría, digo yo, algo haría, o algo diría que a los poderosos de entonces no les gustó. Y nosotros vivimos como si fuéramos de miel y azúcar, como la plastilina. No sé, aquí no sé si había un producto para niños pequeños que se llamaba Blandibloop, que era como una plastilina, parecía más bien moco que otra cosa. No sé si aquí se vendía o no. Yo recuerdo cuando era pequeño se vendía un producto que era para mí asqueroso, pero parece, gelatina, mira, lo más parecido. Parecemos de gelatina, que le hace el clean y hace... Hemos olvidado la raíz, el caracú de lo que creemos. Y claro, como hemos olvidado eso, escuchamos esta palabra de Dios y nos quedamos espantados. Y sí, así es. Y la gente, los supuestos cristianos, no lo queremos aceptar. Yo siempre recuerdo, y lo he repetido aquí varias veces, una señora que me dijo: yo voy a misa para encontrar paz y me voy peor de lo que he entrado. Digo, señora, le dije yo, el peor lugar para encontrar paz, tal como usted la entiende, es la iglesia. Porque Jesús no vino a traer la paz. ¿Qué paz? La paz del conformismo, la paz del ñembotabú, la paz de los cementerios, esa paz que nos aleja de los hermanos y nos descompromete del sufrimiento de los demás. Esa paz no la vino a traer Jesús. Una paz de los que tienen un lavado de cerebro por la sociedad de consumo, por el capitalismo y por la violencia y los ejércitos, que lo que quieren es gente sumisa, calladita, que gaste mucha plata, pero que no se mueva cuando haya injusticias y cuando haya cosas que van en contra de los pobres y los humildes. Esa paz no la quiere Jesús. Esa no fue la paz que Él trajo. Él denunció sin miedo la opresión de los poderosos de su tiempo. ¿O acaso no leen ustedes los evangelios? Él denunció sin miedo la opresión del templo, pero también la opresión de los ricos que robaban a los pobres y que les quitaban el alma con los impuestos que les imponían. Y eso no gustó. No gustó. ¿A quién no gustó?
A los poderosos. A los poderosos, tanto religiosos como políticos como militares. No les gustó oír a un señor. ¿Quién es él? Uno de Nazaret, que no tenía ni estudios. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decir algo en contra del imperio? Igual que le pasó a Jeremías. ¿Cómo se atreve a hablar contra el rey? Dice la primera lectura. Échenlo a un pozo ahí, que se muera. Y a Jesús lo mataron. El fuego del que habla Jesús no es un fuego destructivo, es el fuego del Espíritu, el fuego de su amor. ¿Y cómo quiero que ese fuego inunde sus corazones? Menos preocupados por el celular y por las tonterías que dicen por ahí en la televisión y en las redes, y más preocupados por amar a los hermanos y amar a todo el mundo y crear una sociedad nueva en que la fraternidad sea lo auténtico que nos una. La fraternidad, no el dinero, no la politiquería. No, es que yo soy colorado y tengo que votar a mis colorados. No es eso lo que nos une. Nos une la justicia, nos une la verdad, nos une el amor, nos une ese fuego del Espíritu que tiene que quemar. ¿Y cómo desearía yo que ese fuego quemase mi pueblo, San Roque González? ¿Cómo desearía yo que ese fuego del amor de Dios, ese espíritu que se infunde y que dice no a todo lo que sea maldad, indignidad, injusticia, corrupción, deshonestidad, robo, violencia? ¿Cómo quisiera yo que ese fuego ardiera en nuestros corazones? Demasiado preocupados por el dinero, por el qué dirán y por vivir una vida sin ningún tipo de problema. No. Jesús no vino para crearnos vidas sin problemas, vino para problematizarnos la vida, para que tengamos problemas, para que nos levantemos cada día con el ansia de cambiar el mundo y no aceptar injusticias de ningún tipo. Para eso vino Él. Él no vino para tranquilizar las conciencias, para que estemos en casa tranquilamente rezando a la Virgencita y nos olvidemos de nuestros hermanos que sufren, los de cerca y los de lejos, los indígenas, los campesinos, nuestros empobrecidos, robados por este capitalismo feroz que para poder vivir tiene que mantener la pobreza a la mayoría de la población, por la violencia de Gaza, sometida a un ejército manipulado que está matando más de 60.000 hombres y mujeres civiles, de los cuales más de 20.000 son niños y niñas. No, nosotros no podemos mantenernos callados. Ahí me decía una agente de pastoral hace unos años, es que yo tengo mucho miedo, no quiero problemas. Y dejó de ser catequista. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ser catequista en San Roque era que te amenazaran con una pistola. Sí, con una pistola amenazaban a los catequistas, un intendente que había en nuestro pueblo. Y no quiero problemas. Si no quieres problemas, te has equivocado de religión. Vete con los budistas, siéntate en el suelo, haz mucho yoga, ponte así y no tendrás problemas. Pero si sigues a Cristo, a un crucificado, a un asesinado, para salvar a un mundo oprimido por la injusticia de los poderosos y de los ricos y de la religión de entonces. Si tú sigues a ese hombre, encontrarás división. Yo me he encontrado muchas veces en el pueblo a chicos jóvenes que tenían que pelearse con sus padres por venir a misa. Increíble, ¿no? Pero sí, eso es San Roque. Docentes que despreciaban a los jóvenes que estaban en catequesis de confirmación y se reían de ellos junto con sus compañeros. Sí. Y mujeres, sobre todo mujeres, que tenían que pedir permiso a su marido para poder ser catequistas o agentes de pastoral. Y yo les preguntaba, ¿tu marido te pide permiso cuando va con sus amigotes a jugar a vóley? No. Entonces tú, ¿por qué tienes que pedirle permiso a él? ¿Dónde se ha visto eso? Ni que fuera tu dueño. El marido no es el dueño de la mujer, ni viceversa. Claro que hay divisiones.
Claro que cuando uno opta por Jesucristo, no opta por todos los corruptos y sinvergüenzas que nos rodean en San Roque González y que van por la calle así, como si fueran los grandes señores y señoras del pueblo, cuando todos sabemos de dónde han sacado su dinero. Decir no y transmitir el fuego que quema, ese fuego que quema de verdad, y que no es un fuego violento, no es un fuego destructor, sino purificador. Un fuego que quema lo malo y da calor para lo bueno. ¿No les suena al Espíritu Santo? Calor para los momentos fríos, cuando cantamos en Pentecostés el himno del Espíritu Santo. Ese calor que nos da fuerza, nos da ánimo, porque el amor nunca decepciona, es como la esperanza. Decía Francisco, por activa y por pasiva, la esperanza nunca decepciona. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está apoyada en el fuego del amor de Dios. Claro que ese fuego va a hacer que nos dividamos, claro. Decía también un intendente hace tiempo, aunque también lo dice gente, aún siguen hablando la gente por boca de ganso, no sé si se dice aquí esa expresión, pero repitiendo las fórmulas de los corruptos y de los sinvergüenzas y de los docentes que van en contra de la Iglesia. Es que el país divide al pueblo. Sepio. ¿No será la palabra de Dios que nos urge a tomar partido, que nos urge a no ser neutrales ante la corrupción, la violencia y la muerte? ¿No será la palabra de Dios la que nos llama todos los días a vivir como si mañana se acabara el mundo? ¿No será que hemos perdido la tensión del reino de Dios? Creo que va por ahí la cosa. Es muy fácil acusar al mensajero, ¿verdad? Ustedes saben que antiguamente, sobre todo los griegos y un poco antes, cuando un correo llevaba con un mensaje que era malo, mataban al mensajero, como si así solucionaran el problema. Y aquí en San Roque hacen lo mismo. Quieren matar al mensajero, a Paí y a quien sea, porque no les gusta el mensaje del Evangelio. Fíjense ustedes los que hablan contra el Paí. Fíjense lo que dicen contra mí. No tiene nada que ver con el Evangelio. Todos son inventos de la mala gente que quiere que Jesús sea Jesús de los tontos. El Jesús de la gente tonta, con una comida de cerebro, decía un profesor que ahora es abogado. Es que el país adoctrina a los jóvenes. ¿Adoctrinar? ¿Lavar el cerebro? Cristo nunca intentó lavar el cerebro. Cristo ofreció un estilo de vida. Un estilo de vida que podemos no aceptar. Y de hecho, hay miles de sanroquegonzaleños que no quieren aceptar el Evangelio. No solamente que no vengan a misa, que ya es fuerte, sino que no quieren aceptar el Evangelio. Quieren imágenes, santos, vestiditos, vírgenes, velas. Eso no quema al mundo. Eso lo más que puede hacer es quemar tu casa bajo la vela cuando cae. Eso no quema al mundo. Y Jesús vino para quemar el mundo. Jesús vino para traer no paz, sino guerra. Pero la guerra de aquellos que saben amar, que buscan la justicia, la solidaridad, que no se dejan manejar por nadie, que no se dejan manipular por nadie, que el capitalismo feroz que vivimos en Paraguay no les repercute, porque hemos optado por Jesucristo. Un hombre que fue asesinado, y asesinado por los poderosos a los que muchos de nosotros les lamemos el trasero. Pero cuidado, fue asesinado, fue torturado, fue maltratado, fue insultado, pero resucitó. Ah, cómo les duele a los poderosos eso. Cómo les duele. Les gustaría más un Cristo que se hubiese quedado calladito en la cruz. Como ahí, como esta imagen. Ahí calladito, que no hable, que no diga nada, pero no.
Dios resucitó a Cristo para que ese fuego que Él trajo siguiera quemando al mundo, para que sus discípulos, nosotros, siguiéramos esa misión maravillosa de transmitir que vale la pena amar mucho más que odiar, que vale la pena construir más que destruir, que vale la pena mucho más la paz que la violencia, que vale más la pena la solidaridad que la corrupción y la deshonestidad. Y Él confía en nosotros. ¿O ustedes creen que dijo esto Jesús para decir lo que le iba a pasar? ¿Y qué le pasó? Sí, pero sobre todo lo dijo para nosotros, para que lo recordemos. Y acabamos con la pregunta que Él hace. Vamos a ver si lo encuentro. Tengo que recibir un bautismo. Y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. El bautismo, ahí se refiere a su muerte. Él era como nosotros. De verdad que era Dios. El otro día estaba hablando con un joven, enfermo, pero joven. Y yo hablaba de Jesús y le hablaba de Dios. Digo, sí, pero es Jesucristo. Sí, pero Dios. Sí, pero es Jesucristo. Es Jesús, fue uno de nosotros. Y tenía angustia, porque sabía que ese fuego no solamente iba a quemar todo lo malo, sino que iba a quemarle a Él. Y lo sabía. Y con qué angustia lo vivía. Porque a nadie, ningún ser humano quiere morir, y menos de la manera tan terrible como murió Él. Nadie. Pero Él aceptó el bautismo. Y nosotros, muchos de nosotros, aún no hemos aceptado nuestro bautismo. Vivimos como paganos, como gente sin bautizar. Vivimos como si nunca hubiéramos recibido el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no queremos entender que sin miedo y con alegría hemos de construir un reino que nos gusta. La paz, la justicia, la honestidad, la solidaridad, el amor, la fraternidad. ¿Quiere que diga más? Todos los valores que Cristo nos enseñó y que llevan a la división y llevan muchas veces a la muerte. Ojalá vivamos algún día todos la verdad de nuestro bautismo. Y nos preguntará el Señor, como preguntó a Santiago, a los hijos del Zebedeo, les preguntó: ¿ustedes son capaces de recibir el bautismo que yo voy a recibir? Y Jesús dijo, y ellos dijeron: sí, somos capaces, lo van a recibir. Ustedes son capaces, nosotros somos capaces de vivir el bautismo tal como se entiende de verdad en la iglesia y no como nos hemos inventado nosotros. Si decimos que sí, llevaremos fuego a la tierra. Y ese fuego nos traerá problemas, división, y más en San Roque. Ustedes saben que San Roque es diferente a Carapeguayaquindú. Allí se respeta a la iglesia, se respeta a los agentes de pastoral. Aquí no. Aquí se ataca a la iglesia, se ataca a los agentes de pastoral. San Roque es muy especial, muy especial. ¿Por qué? Porque los buenos callan, los malos hacen, y todos olvidamos el bautismo. Que no sea así. En lugar de decir amén, digamos que no sea así.